y es redención individual y planetaria. Sanat Kumara habla a lo largo de todo el libro acerca de su patrón electrónico, que es la estrella, de un regalo que él le da a los estudiantes espirituales, que es una estrella, su estrella, y dentro de su estrella lleva el corazón con la llama triple, y en un momento lo explica, dice que la estrella es su patrón electrónico, lo representa a él, el corazón representa a la señora Venus, el amor divino de la madre, y la llama triple simboliza al señor Gautama, que como señor del mundo sostiene en Shambhala esa llama triple planetaria, que es el perfecto equilibrio entre la voluntad, la sabiduría y el amor. Y uno puede, a través de la visualización de este pensamiento forma, sostener en su aura ese regalo de Sanat Kumara. Vamos a hacerlo, ¿vale? La estrella de 5 puntas es la estrella del iniciado, simboliza el ser humano con su Cristo plenamente desarrollado. Son los 4 vehículos inferiores o las 4 envolturas inferiores, físico, etérico, emocional y mental, bajo el dominio del quinto, que es el Cristo, bajo el control de la conciencia crística. Bien, vamos a poner la 18ª variación, puede ser una de las llaves tonales de Sanat Kumara, que es la 18ª variación sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff. Nos vamos a enderezar bien, descrucen las piernas, pónganse en posición de meditación y cerremos los ojos. Con los ojos cerrados, lleven la atención al entrecejo y visualicen en el centro de la frente una estrella dorada de 5 puntas, con el corazón y la llama triple en el centro, que es el regalo de Sanat Kumara para cada estudiante espiritual de la nueva era que acepte ese regalo, que acepte esa bendición que viene no solamente de Sanat Kumara, sino también de la señora Venus y del bendito Señor del mundo, Gautama Buddha. Traten de ver claramente esa estrella dorada de 5 puntas que representa nuestras envolturas inferiores, física, etérica, emocional y mental, bajo el dominio y control de la conciencia crística. La presencia de la señora Venus en el corazón y la del señor Gautama en la llama triple que arde sobre ese corazón. Mantengan, sostengan diariamente, por medio de la visualización, ese pensamiento forma, que es el regalo del amado Señor Sanat Kumara para cada uno de los que lo acepten. El amado Sanat Kumara dice que podemos vivir dentro de su estrella y que mientras nos visualicemos dentro de su estrella, estaremos dentro de su conciencia, conectados con su ser. Vean cómo esa estrella de 5 puntas, con el corazón y la llama triple en el centro, crece hasta volverse del tamaño más grande que el tamaño de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, nuestra aura, está contenida dentro de una gigantesca estrella dorada de 5 puntas.
Vean ahora cómo esa estrella dorada de 5 puntas, con el corazón y la llama triple en el centro, continúa creciendo hasta volverse del tamaño de todo este edificio y envolver todo este salón, a todo el grupo. Presencia de Dios yo soy, llamado Sanat Kumara, carga nuestras envolturas física, etérica, emocional y mental con tu llama cósmica de amor divino, con la llama cósmica del amor paciente. Envuélvenos e inúndanos con tu amor paciente hacia nuestro prójimo y hacia toda vida donde quiera que ésta se encuentre. Amada Señora Venus, envuélvenos en la llama cósmica de la belleza, embellece nuestros vehículos inferiores, que sean imagen y semejanza de la perfección de la divina presencia yo soy. Amado Señor Gautama, Señor del mundo, cárganos, cárganos, cárganos con la plenitud de tu amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio, para que vivamos en todo momento transitando por el camino del medio. Gracias, Padre. Gracias. Abran sus ojos y vuelvan la atención a la sala. Bien, vamos a comenzar con lo que nos habla Sanat Kumara acerca de la redención individual. Va a hablar de las dos cosas porque están relacionadas. Todos nosotros, los seres humanos, estamos supuestos a acercarnos, a transitar la vivencia espiritual y acercarnos al proceso de la ascensión. E igualmente, estando el planeta Tierra acercándose también como un cuerpo, como una estrella en el firmamento, a su proceso de ascensión, entonces se puede hacer una comparación entre lo que vivencia el ser humano cuando se acerca a la ascensión y lo que está sucediendo en la Tierra misma, en toda la humanidad y en el planeta, como un todo. Dice lo siguiente, cuando a un individuo se le acerca la posibilidad de ascender, se le permite equilibrar y transmutar toda la energía mal calificada que ha acumulado a lo largo de los siglos en una sola encarnación, porque no se puede ascender si todavía se tiene una deuda kármica con alguna parte de la vida. Por lo tanto, cuando una corriente de vida tiene la oportunidad de ascender o solicita la ascensión, lo sepa o no lo sepa, está pidiendo implícitamente que le manden todo el karma negativo para transmutar. ¿Sí? Generalmente me parece que no estamos muy conscientes de eso, de lo que implica. Por lo tanto, no se quejen si son visitados por tribulaciones. Cuando usted solicita la ascensión y le empiezan a suceder situaciones o su vida entra en un proceso de aceleración, entonces usted tiene que acordarse que eso significa que usted pidió que todo el karma negativo se lo mandara para transmutarlo, y que esas tribulaciones o esa aceleración de la vida que está ocurriendo significa que los maestros, el tribunal kármico especialmente, ha dicho que sí. Porque si usted pide la ascensión y su vida sigue igual que antes, quiere decir que dijeron que no. Entonces, ay, qué bien que me está yendo en la vida, pedí una ascensión, ¿sí? Y estoy tan tranquilo, mi vida transcurre plácidamente, como que te dijeron que no. Hasta que sean seres ascendidos y libres, es imperativo que utilicen el fuego sagrado, o sea, la llama violeta,
el rayo azul para protegerse, la llama violeta para transmutar, la llama blanca para hacerse invisibles a lo negativo y purificarse, la llama verde para sanarse, etc. Uno nunca sabe lo que se esconde en un rincón remoto de alguno de sus vehículos inferiores. Como decir, en lo profundo del inconsciente, nadie sabe qué es lo que tenemos guardado porque es inconsciente. Claro. ¿Sí? Sí. Y eso puede surgir justo antes del examen final, a no ser que hayan utilizado asiduamente el fuego sagrado para transmutarlo. ¡Vamos! No sé por qué eso no salió, pero bueno, en fin. ¿Es alguien me iba a preguntar algo? Sí. Cuando habla de tribulaciones, ¿necesariamente son problemas o pueden ser situaciones? Pueden ser situaciones, es lo mismo, problemas, situaciones, nosotros somos situaciones. Pero puede ser que uno, no sé, la vida te pase más rápido porque tienes que hacer un montón de cosas o porque... Puede ser que se te acelere la vida, puede ser, o sea, cada vez tenés más actividades, más responsabilidades, pueden ser apariencias de problemas a resolver. En el pasado, cuando el conocimiento de la llama violeta no era público, no se le había dado a la humanidad, entonces quienes transitaban el sendero tenían que transmutar el karma sufriendo, gente. Hay un libro interesantísimo, está agotadísimo el libro, pero a lo mejor lo consiguen por allí. Se llama Las 30 últimas vidas de Alción. Cuando Lidviter encontró a Krishnamurti era un niñito de 14 años que estaba en una playa a orillas del mar, de la bahía de Bengala, en Adyar, en India. Estaba en su chalet, Lidviter, observando la playa, así cuando vio a este niño con una aura inmensa. Dijo, ese ser es el instructor mundial, es un Buda encarnado. Y lo mandó a buscar, ¿sí? Y lo empezaron a instruir, pero lo primero que hizo Lidviter, en los primeros días que se reunió con el niño, fue empezar a leerles las vidas anteriores. Y un discípulo de Lidviter, un estudiante de Lidviter, tomaba nota de lo que Lidviter le iba leyendo a Krishnamurti en el cuerpo causal. A dicho sea de paso, Lidviter en la introducción del libro explica cómo se hace para leer las vidas anteriores de una persona. O sea, hay que leerlo en el cuerpo causal, o sea, en el plano mental superior, que es donde queda registrado todo. Bien. Y allí usted puede ver cómo, salvando las, digamos, últimas 2 encarnaciones, antes de encarnar como Krishnamurti, en las cuales esta corriente de vida, en una fue discípulo del señor Gautama, y en la siguiente, y aún así le pasaron cosas, y en la vida siguiente encarnó como discípulo como monje del Buda Dharma en el norte de la India, y fue discípulo de Arya Sanga, ¿sí? Del maestro Yualkul. En las vidas anteriores venía quemando karma. Precisamente quemando karma, ¿para qué? Para poder entrar en el sendero. Y en la recta final de las últimas encarnaciones antes de iluminarse y ascender. Le pasó de todo. Entre las cosas que le pasó, por ejemplo, fue que lo metieron preso y lo condenaron a muerte por un delito que no había cometido. Otra cosa que le pasó, y esa fue en la encarnación en la que conoció al Buda, y el Buda lo tomó como discípulo, le asesinaron al hijo, ¿sí? Y él, precisamente escuchando un discurso del Buda, fue que se sintió motivado porque sabía quién era el que le había matado al hijo. Se sintió motivado a perdonar al hijo y a perdonar al asesino, a entrar dentro del Sangha del señor Gautama, y fue aceptado, pero tuvo que transmutar todo ese karma. Hoy en día nosotros con la llama violeta podemos, ¿sí?, purificar todo eso y no tener que sufrir cosas tan fuertes. Lean la vida de los santos y otro tanto. Los discípulos de Jesús, salvo Juan el Amado, todos desencarnaron martirizados. Muchos santos, no solo del cristianismo, también
de otras religiones o de otras latitudes padecieron apariencias de enfermedad a lo largo de toda su vida, pagando karma. El mismo San Francisco de Asís pasó los últimos años con apariencia de ceguera, con unos dolores horribles, aprovechando esas oportunidades para transmutar el karma y desarrollar buen ánimo, paciencia, humildad, etc. ¿Vamos? Bien. Sí. Solamente en excepciones así de seres prácticamente ya más iluminados pueden ascender y después tengan que volver para seguir pagando el karma, como en el caso de Gautama y Jesús, o en un ser humano también. El tema es que en el caso de Gautama, en el caso de Jesús, no sé si se puede hablar de karma, porque no son karmas producidos por mala intención, sino a veces lo que ha habido es que al exponer la enseñanza, la forma en que ha sido expuesta se ha prestado a malas interpretaciones y tuvieron que volver a la encarnación para corregir eso. Pero no se trataba de un karma producido por mala intención. Vamos. Bien. Era un karma de alguna manera que está a veces casi hasta implícito en el servicio que se está prestando. Porque al comunicar la enseñanza en palabras, las palabras no son las cosas. Entonces, pero al comunicarlo puede ser que esas palabras sean mal interpretadas por algún motivo, o dijo algo de más que no debió haber dicho, pero que fue tomado religiosamente a la letra por los estudiantes y que produjeron una desviación del mensaje, ¿entiendes? Entonces tienen que volver a encarnar para enderezar la cuestión. Bien, vamos. Vamos todos juntos a hacer nuestra invocación al pilar de llama violeta. Vamos. Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Bien, proceso de fortalecimiento. El acero no es acero hasta que ha sido templado por el fuego muchas veces, que ponerlo en el fuego, lo martillan. Hoy en día me imagino que los procesos deben ser más mecánicos tal vez, ¿no? Pero igualmente hay que templarlo. ¿Para qué? Para que tenga mayor dureza, mayor resistencia. Bien. Muchos de los obstáculos puestos en el sendero del Chela sirven para fortalecer su luz. Es decir, también muchas situaciones que se pueden presentar en la vida del estudiante que está en la vivencia espiritual no son necesariamente producto del mal karma, sino que son parte del entrenamiento que necesita para un trabajo que va a desarrollar o para realizar una tarea mayor a la que está haciendo ya. Bien, es algo similar a cuando un deportista se entrena llevando, no sé, levantando pesas, corriendo, etcétera, para poder después aguantar 90 minutos en un partido de fútbol o en otro deporte. Indudablemente eso le produce cansancio, fatiga física, le dolerán las piernas y demás, pero es necesario para que después pueda rendir en el campo de juego. Si no se entrena, no lo va a lograr. En el pasado, tal vez la vida era un poco tranquilona. La gente vivía en pequeños pueblos, no pasaban demasiadas cosas. Entonces, a veces los maestros, los gurús, tenían que inventar situaciones ficticias para entrenar a los estudiantes o hacerles pagar el mal karma que todavía les quedara, o bien para entrenarlos y desarrollar en ellos fortalezas, humildad, paciencia, fuerza de voluntad, etc. Tenemos el caso casi extremo, ¿no?, de Milarepa, donde su gurú Marpa lo llevó 3 veces al borde del suicidio. Lo llevó 3 veces a la desesperación. O sea, al punto de que ya Milarepa estaba casi decidido a suicidarse, pero no lo hizo.
Bueno, ¿qué le mandó? ¿Se acuerdan? Le mandó construir casas. Y una vez que le construyó la casa, se las mandaba a desbaratar. Marpa no ha sido el único gurú que ha tenido ese tipo de práctica. Ha habido otros gurús también. Yo creo que Rubén nos va a hablar de eso en el seminario de conciencia de sí mismo. Me lo estaba contando el otro día. Un famosísimo maestro espiritual. No se lo voy a adelantar porque no le quiero joder la clase. Pero también hacían esto, le mandaban a construir casa y después se la mandaban a desbaratar. A ver qué hacía el discípulo. Se desenvuelve humildad, paciencia, fortaleza, la cualidad que le haga falta, ¿me entienden? Hoy en día, a lo mejor, no hacen tanta falta porque en la vida moderna, viviendo entre millones de personas en nuestros países, hay situaciones a veces de sobra que la vida diaria nos ofrece para que nos entrenemos. ¿Bien? Entonces a veces situaciones en el hogar, en el colegio, en la universidad, te toca en la universidad un jefe que te tiene entre ojos y te quiere fuera de la universidad y te hace cualquier cosa para sacarte. O compañeros de trabajo o compañeros en el colegio que te hacen bullying durante años. Gente, usted dice, oh, qué malo, qué terrible, por eso te llevarlo al psicólogo, le están haciendo bullying. Ah, sí, hay que llevarlo al psicólogo seguramente, pero piensen en algo. En la vida está llena de gente que te hace bullying. En el mundo artístico, ¿cuántos no habrá que están viendo cómo te serruchan el piso para hundirte? O que te van a decir que sos un inútil o una porquería y no servís para nada, para que te vayas. Bien. En el mundo de la política, ni hablemos. Ojalá fuera bullying, no más. En el mundo de los negocios, yo he escuchado personas, no metafísicos obviamente, pero muchachos con los que nos criamos en el barrio, decir, a mí no me importa serrucharle el piso al que se lo tenga que serruchar, ¿sí?, para subir y agarrar su puesto, si es lo que quiero. Así piensa mucha gente en la humanidad. ¿Me siguen? Entonces, el bullying en el colegio es un entrenamiento, gente. Porque la vida fuera del colegio es peor que eso. ¿Vamos? Bien. Entonces, pues las situaciones familiares que se presenten también, del tipo que sea, problemas con los hijos, con la pareja, con la suegra, con los yernos, no sé. Bien, el exceso de trabajo, la presión laboral, un jefe muy exigente, empleados que te los querés sacar de encima pero no podés porque a lo mejor sos jefe en una oficina pública y no los podés echar y te los tenés que aguantar así como son. Vamos, todo eso te ayuda a desenvolver cualidades, capacidades para el día son un entrenamiento para el día de mañana poder trabajar con la humanidad, porque la humanidad a la que vas a servir es así. Es esa la humanidad a la que vas a servir. Bien. Bueno, entonces no la podés matar, ni echar y demás. Imagínense, si te vas a dedicar a comunicar la enseñanza espiritual, vas a tener que tener paciencia, porque vas a tener entre los estudiantes y demás, o compañeros de grupo, gente así, probablemente. Lo más probable es que sean, con todos los defectos que tengan, sean menos jodidos que esos otros. Vamos. Si vas a prestar servicio, no sé, haciendo la caridad física, te vas a encontrar en las cárceles, en los hospitales, con gente así y peor, que está pagando el karma de las atrocidades que ha hecho. Pero eso no significa que aceptemos lo negativo. Digamos, son así, ¿qué le vamos a hacer? O este es mi karma. No, acuérdense, este es mi karma y así me tengo que quedar. No, acuérdense.
Jamás aceptar lo negativo y tratar de transformar, trabajar para transformar y transmutar lo negativo. Entonces, lo negativo le vamos a decir: no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Y voy a ver cómo resuelvo la cuestión, que no me sigan haciendo bullying, que el jefe no me presione más allá de lo que debe ser la cuestión, etc. O cómo resuelvo la situación familiar. Dice Sanat Kumara: las sombras no pueden subsistir sin energía. Quítenles la energía y oblíguenlas a desaparecer. Así que les quitamos la energía, negándolas, no aceptándolas. Vamos a decir: no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Y no aceptar a veces las opiniones humanas, porque a veces las opiniones humanas te conducen a que aceptes lo negativo. Vos querés hacer un cambio en tu vida, pero entonces, y eso implica a lo mejor que te vayas a vivir a otra ciudad o que cambies de trabajo, pero el jefe te dice: no, ¿cómo vas a cambiar de trabajo? Tenés hijos, tenés familia, ¿dónde vas a conseguir el trabajo? Te la tenés que aguantar, como todos. Y si usted se deja inocular por ese pensamiento, se queda ahí en ese puesto aparentemente seguro, aceptando la limitación. Entonces, lo negativo, ¿qué le vamos a decir? No lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Y podemos hacer también este tratamiento que da Sanat Kumara. No es que lo da, pero él dice: quítale poder a esto, lo otro. Entonces yo se los escribí a modo de tratamiento. Vamos todos. Poderosa presencia yo soy. Retira toda energía, toda vida de cada pensamiento destructivo que haya tenido y de cada actividad discordante que haya realizado. Amada presencia yo soy. Transmuta toda la energía que haya calificado erróneamente. Recalifícala y envíala al mundo para que produzca tu perfección. Gracias. Proceso de purificación. Los chelas están atravesando un tremendo proceso de purificación y en muchos casos esto ocasiona que la imperfección salga a la superficie. Entonces, volviendo al comienzo, ese proceso de aceleramiento en el que entra el estudiante que va avanzando en la vivencia espiritual hacia la ascensión, hace que haya cada vez una mayor presión de la luz interna, de la luz de su ser interno, de la luz de la conciencia, y que lo que está grabado en el inconsciente aflore. Entonces pueden haber defectos o vicios que el estudiante ignora que los tiene, pero estaban. Son como semillitas que a lo mejor trae de vidas anteriores, de vicios, de errores, de defectos, que no han surgido porque no se han dado las condiciones, pero que bajo la presión de la luz afloran. O podemos hacer otro ejemplo. En una habitación sucia, mugrosa y llena de ratas, cuando la luz, apenas hay luz, no se ve ni la suciedad ni las ratas. Pero usted prende la luz y ¿qué pasa? Las ratas empiezan a correr, las alimañas, las arañas, se ven las telarañas y toda la mugre. Eso pasa con la vida, con el mundo interno del estudiante cuando empieza a vivir cada vez más luz. Empieza a ver sus propias ratas, sus propias cucarachas, y a veces también los demás pueden verlas, porque salen para afuera. Pero salen para afuera no para que usted diga por mi culpa, por mi gran culpa. No, sino para que las transmute y ya. Porque sintiéndose culpable no hace nada. Puede aflorar los deseos de poder, deseos de enriquecerse, a lo mejor a costa de los demás. Entonces creía que era muy humilde, muy sencillo. Nada que humilde ni sencillo. Entonces, el miedo a la soledad puede ser pereza. No tengo ganas de laburar y voy a ver de qué manera vivo a costilla de los demás. Y sale eso en medio de la vivencia espiritual. O temores, miedos, traumas
que hasta puede llegar a pensar el estudiante haciendo una retrospección, digo, pero yo antes de meterme en esto estaba mejor. Nunca lo escucharon, ¿no? Nunca lo escucharon. Ah. ¿Y por qué? No es que estaba mejor, es que la luz de la habitación estaba apagada y no se veía todo esto. Ahora encendiste la luz y está aflorando para que lo limpies, para que limpies la mugre. Entonces, podemos, cuando nos encontremos en cualquiera de estas situaciones, siempre invocar o decretar que la conciencia crística asuma el control de la personalidad. Vamos. Amado Cristo interno, asume el control de mi ser mundo, manifiesta la plenitud de tu ser y haz fluir la luz a través de estos vehículos inferiores para iluminar y bendecir a toda la tierra. Gracias, Padre. Algo que puede suceder, creo que lo habíamos hablado cuando estábamos estudiando tercera iniciación, que a veces algo de lo que ocurre es que el estudiante se encuentra desencantado de todo lo que tiene que ver con la vida externa, la vida material en el mundo. O sea, ya ha perdido los deseos por las cosas del mundo. Pero todavía no ha encontrado o no se ha llenado con el amor o la aspiración por todo lo espiritual. Entonces se encuentra, a veces se siente deprimido, desencantado de la vida, sin ganas o motivos para vivir, ¿sí? Y se puede encontrar así como en un pequeño limbo, si se quiere, que es producto de todo esto. Y tiene que tener paciencia y transmutar, ¿no? Darle tiempo al tiempo a que salga de esa situación en la medida que vaya haciendo más contacto con la conciencia o desenvolviendo conciencia crística. Sí. Tengo una consulta. Gracias. Es a raíz de lo que acabas de decir. Este estado o proceso puede suceder varias veces a lo largo de la vida de un estudiante o solamente una vez. No, sí, puede pasar varias veces hasta que lo transmute completamente. Porque, por ejemplo, algo que puede pasar, vos tenías tus amigos con los que te ibas de fiesta, fumabas, bebías, ¿sabes? Hacías otras cosas, ¿no? Te metiste a estudiar la enseñanza espiritual y no es que los abandonaste ni nada, pero vas cambiando tu conciencia y de pronto o los otros te encuentran aburridos o vos los encontrás muy negativos a ellos y a lo mejor naturalmente vas cambiando de amistades. Pero a veces puede pasar que en un momento te encuentres o ya no salís todos los fines de semana con ellos porque los sábados tenés clases. Tenés clases y después te vas con Tancredi, no sé, hasta las 3 de la mañana en reunión de grupo interno, entonces ya no te podés ir de joda con tus amigos. Tus amigos ya ni se acuerdan de vos, ¿vale? Pero tampoco todavía los reemplazaste por nuevas amistades. Entonces hay un momento donde estás ahí como medio solo. Y no tenés que sobrellevar. Que tampoco es mala la soledad. Puede ser que haya miedo. ¿Cuánto miedo a la soledad? Ahora ese miedo es profundizado por el rechazo a la soledad. Porque nos han grabado y nos han metido en la mente que la soledad es mala. Entonces, como un cuco al que le huimos, pero nunca nos hemos enfrentado al cuco a ver si en realidad ese cuco existe, es tal o no. En toda imperfección, con la inteligente y autoluminosa sustancia de los maestros ascendidos, que carga estos cuerpos con su energía eterna, con su poderosa pureza y perfección, con su ilimitada energía, con su poderosa inteligencia directriz, con su envolvente presencia y su poderoso amor divino. Gracias, Padre. Entonces, esto a veces puede conducir al estudiante a ver estas fallas, errores, defectos que afloran, y no solamente él se hace consciente, sino también los demás los están viendo, la gente que los rodea,
lo puede llevar al sentimiento de culpa, verse embargado por el sentimiento de culpabilidad. Dice Sanat Kumara, el hecho de que hayan cometido errores no significa que continúen cometiéndolos. Invoque la ley del perdón por todos sus errores y por los de toda la humanidad. Y no se queden en el sentimiento de culpa que no lleva a ninguna parte. Un ejemplo, un buen ejemplo de cuál debería ser nuestra actitud ante los errores, lo tenemos en los trabajos de Hércules. Hércules, a diferencia de otros estudiantes espirituales modelos, cometió muchos errores y falló en más de una ocasión. Lo interesante es que Hércules, después de cometer un error o de fallar, lo que hacía era reflexionar en el error para ver cómo repararlo y después seguía adelante como si no hubiera pasado nada. Esa es la actitud correcta. Y no quedarse días, meses, años lamentándose por un error que cometió uno en el pasado. Acuérdense que es natural que si se prende la luz salga la rata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bien? Sí. Perdón. ¿Cómo es la cuestión cuando uno comete el error o siente que mal calificó la energía? Se da cuenta de eso, pero ¿cómo poder darnos cuenta que uno no se queda enganchado en el error, pero todavía, o sea, ya está sano, o sea, que no haya quedado vestigio? Te cuento un caso así, porque incluso tiene que ver con tu persona respecto a mí, ¿no? El domingo cuando fuimos al teatro, claro, yo no sabía que Moria Kazan iba a presentar a gente que estuviera en la platea, y yo fui una persona muy cercana a Moria, pero muy cercana a Moria. Y cuando no me nombró, afloró todo el orgullo de decir, ¿y a mí por qué no? Porque yo sé que no soy cualquiera. Y no puedo negar que esa situación no fue enojo, pero sí de orgullo, afloró toda esa noche, todo el otro día. Y después me enteré que ella no supo que yo estaba. Que como yo pedí entradas, pero yo no iba a ir, ella no supo que yo estaba. Y eso que me dio un bálsamo de tranquilidad, pero me doy cuenta ahora que eso afloró, ¿no? Las circunstancias es que tiene la oportunidad de aflorar, porque si no, vos como lo conciencia, vos decís, no, yo estoy muy humilde, cada día me faltan 5 minutos para hacer San Francisco. ¿Cómo te das cuenta? Si esas cosas no pasan, ¿cómo te das cuenta? Ok, la historia es cómo saber si ya eso está sano o todavía estáis esperando otra situación más para ver qué pasa. Bueno, te podés poner vos mismo a prueba. Mira, tengo un caso al revés. Hay una persona que es muy estudiada, un facilitador de metafísica que hoy en día está llevando a los grupos en todo un país prácticamente, o coordinando las actividades metafísicas en todo un país, que hace muchos años estábamos en un viaje en la India, precisamente en Rajgir. Estábamos en la colina de los buitres, y cuando llegamos a la cima de la colina de los buitres, a un lugar donde uno tiene que dejar el calzado, ¿no? Bueno, todo el mundo dejó su calzado ahí. Cuando salimos, esa persona, ese facilitador, le pagó a la persona que estaba cuidando el calzado, aparentemente le pagó por su calzado. Cuando salimos de ahí, el facilitador que estaba guiando el grupo le armó un escándalo y le ha dicho de todo, que era un egoísta, que no tenía conciencia de unidad, etcétera, porque solamente estaba pagando por su calzado y demás. Y bueno, eso se quedó así. Pues tampoco el facilitador llamó la atención por eso, lo regañó, lo que fuera, y al día siguiente ya su cabeza está en otro lado. Pero pasaron muchos años y un día este estudiante le comentó al facilitador que en esa oportunidad él había pagado al señor que cuidaba el calzado por todos los zapatos de todo el grupo, no solamente por los de él. Y cuando el facilitador le preguntó, ¿y por qué no me lo dijiste en el momento? Y te quedaste con ese regaño injusto. Entonces aprovechen para practicar la humildad.
Eso es una cosa muy franciscana. Acuérdense que San Francisco de Asís hacía cosas para provocar que lo injuriaran. Y cuando nadie lo injuriaba, a pesar de eso, le pedían a los discípulos que lo insultaran. ¿Me entienden? Entonces, mientras uno, cuando le llama la atención por algo, responde, sea verbalmente o se mueven emocionalmente, cuando uno responde verbalmente, no solamente se da cuenta uno, los demás también se dan cuenta. Porque cuando te llama la atención por algo y uno responde y entra en una discusión, eso es orgullo. Entonces, y cuando uno no responde verbalmente, pero hay una reacción emocional, es uno el que se da cuenta. Pero todo eso sirve como un entrenamiento para concienciarlo. Vamos. Y a lo mejor uno puede ver, a ver, decir, bueno, quiero trabajar esto, a ver cómo voy a hacer para exponerme a esta situación que vuelva a suceder, para transmutarlo. O sea, me sigo exponiendo hasta que lo termine de transmutar. Puede ser. Ponerme en el... Ayer me estaba, justo Rubén me estaba comentando algo ayer. Ayer fuimos a ver El Caballero de la Rosa, que no sé si lo siguen dando. Pero si siguen dando el Caballero de la Rosa de Richard Strauss en el Teatro Colón y alguien lo puede ir a ver, aprovechen. ¿Sí? Saliendo de ahí, Rubén me estaba hablando un poco de estas situaciones que se presentan en el mundo del espectáculo, sobre todo en el mundo de la ópera, que están relacionados con el ego de la artista, algo que es muy natural, ¿no? Porque un artista necesita tener ego, orgullo, para pararse frente a miles de personas y cantar y actuar y no inhibirse. Vamos, y no quedarse mudo por el miedo, el pánico escénico. O sea, hace falta un grado de seguridad en sí mismo, ¿va? Que a veces se puede traducir en orgullo. Y me comentaba del caso de una cantante lírica, lamentablemente no recuerdo el nombre de ella, que por ejemplo en los teatros ella siempre busca que la coloquen en el camerino más pequeño, más alejado. Aunque es una gran estrella de la ópera, ella no reclama el camerino de la estrella principal, sino sea el último. Eso, seguramente. Y después me habló también Rubén de todo un trabajo social que hace esta persona, que cuando termina a lo mejor de cantar una ópera se va con las hermanas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta a recoger enfermos o a cuidar enfermos en los hospitales, ¿sí? Y eso se sabe porque las revistas que hablan sobre este mundo, ¿no? Sobre las cosas que ocurren en el mundo de la ópera, alguien ha escrito al respecto, pero no porque la persona lo haga público, ¿me entienden? Entonces esa persona es un artista, al mismo tiempo hace un trabajo interno, un trabajo espiritual, si se quiere, de servicio, y trabaja eso, el orgullo, transmutar el orgullo. Bueno, si uno se da cuenta que tiene algún tipo de limitación, lo más lógico sería trabajarlo conscientemente. Como en el gimnasio, si no que estoy débil de las piernas, bueno, vamos a hacer ejercicio de piernas. ¿Bien? Bueno, vamos para adelante. Invoquen la ley del perdón, todos. Yo soy la ley del perdón y el olvido, y la llama violeta que transmuta, consume y disuelve toda la creación humana imperfecta en el mundo. Gracias, Padre. Redención planetaria. Entonces, lo que les decía al comienzo, ese proceso de purificación en el que entra el estudiante, que pide la ascensión o que entra en una vivencia espiritual, tiene, por principio de correspondencia, una analogía en la situación en que está viviendo el planeta hoy en día, porque la Tierra está en un proceso de iniciación cósmica, tiene que ascender en algún momento, y por eso también todas las negatividades están aflorando para ser transmutadas. El incremento de la radiación
y la intensificación de la luz son las causas de los levantamientos y las revoluciones que se están manifestando en diversas áreas. Estos están saliendo a la superficie para que puedan ser reemplazados por una actividad más constructiva y unificada de los pueblos. Esto lo podemos ubicar en cualquier década del siglo XX, del siglo XXI, donde usted quiera, ¿sí? Pero sobre todo el siglo XX y en la actualidad. Aún existen muchas causas y núcleos de imperfección en este planeta y la luz se está volviendo tan intensa que lleva a la sustancia purulenta a un punto crítico a desaparecer. Fíjense una cosa, lo estamos viendo en la historia presente de algunos países, donde a lo mejor en los gobiernos y en la política de esos países ha habido en un momento, países ricos incluso, muy ricos, ha habido un alto grado de corrupción, por ejemplo, en el gobierno. Y han surgido movimientos políticos o casi revoluciones políticas con el objeto supuestamente de acabar con esos gobiernos corruptos. Y cuando esos movimientos revolucionarios toman el poder, resultan ser tan corruptos como los que pretendían limpiar o reemplazar. Y han llevado a sus países a la quiebra prácticamente, pero todo eso ha producido una limpieza. ¿Por qué? Porque se acabó con toda una generación. Es como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto de Israel. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto con Moisés? Porque Moisés lo sacó de un país idólatra, donde tenían cientos de dioses, ¿sí? Donde la práctica era toda materialista. Sacó ese pueblo de ahí y en un momento se dio cuenta que no iba a poder implantar la enseñanza de esa era sobre un Dios monoteísta y demás en esas mentes que estaban infectadas y contaminadas con el politeísmo. Tuvo que esperar que se murieran todos. Toda esa generación que había salido de Egipto se muriera, para recién con los hijos entrar en la tierra prometida y tener el tiempo necesario para inculcarle los patrones de la enseñanza de la era que estaba comenzando en ese momento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Más o menos parecido pasa a veces en la historia de los países o de la humanidad. Hay que barrer con toda una generación corrupta, por ejemplo, de izquierda, de derecha, del medio, de todos lados, y a través de vivencias que a veces son fuertes y dolorosas, en esos pueblos puedan surgir semillas, brotes de mentes de personas con otra conciencia, que no estén pensando solamente en sí mismos, en su enriquecimiento personal, sino que a veces a fuerza de haber sufrido revoluciones, apariencias de guerras, entonces hayan desenvuelto una conciencia más abarcante. Algo de eso pasó en Europa, por ejemplo, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, que fue para los países que participaron prácticamente una iniciación. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo iban a acabar con esos sistemas autoritarios, con esos sistemas, con esos imperios, con la nobleza que vivía, ¿entendés?, a costa de los trabajadores sin hacer nada por nadie? ¿Cómo iban a acabar con el nacionalismo extremo? Bueno, tuvieron que mostrarles cuáles eran las consecuencias de todo eso, para que la gente dijera, nunca más. Cuando no se aprende por el camino de la sabiduría,
se aprende por el camino del karma. Bien. Entonces, por medio de las invocaciones de los chelas, ante diversas apariencias de caos, los núcleos profundamente arraigados de odio y avaricia están siendo finalmente puestos en evidencia para que sean transmutados. Es decir, no es necesario llegar a esos puntos extremos de que una crisis extrema, una apariencia de guerra o una apariencia de alguna otra cosa lleven a todo un pueblo, a toda una nación a el desastre, ¿sí? Para que se den cuenta que ese no es el camino. También a través del decreto de la oración es posible transmutarlo sin sufrimiento, o al menos con un mínimo de sufrimiento. ¿Vamos? Entonces lo primero siempre es no aceptarlo. O sea, no aceptar que ese es el único camino. ¿Vamos? Entonces no aceptar la apariencia de terrorismo, no aceptar las apariencias de represión, apariencias de dictadura, apariencias de hambre, apariencias de lo que fuera, ¿no? Situaciones que llevan a todo un pueblo a tener que huir y refugiarse en otro país o en otro continente, e invocar la llama violeta para transmutar las causas de todo eso y que no se llegue a ese punto. Vamos. Yo soy la ley del perdón y el olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve la causa y núcleo, registro y memoria de toda apariencia de falta de orden y ausencia de paz en el mundo. Yo soy la paz, yo soy la paz, yo soy la paz en el mundo. Gracias, Padre. Uno de los motivos que a veces conducen a que se caiga en estas situaciones kármicas, o sea, me refiero a que todo un pueblo tiene que venir, o una persona, o todo un pueblo tiene que vivir por karma negativo, un desastre, para darse cuenta de que por donde iban no era. A veces se llega a ese extremo por falta de gratitud, por vivir quejándose. Cuando se tiene de todo, cuando en un país hay de todo, hay educación pública, hay hospitales, ¿sí? Hay salud pública, hay policía más o menos, hay médicos, hay asfalto, hay luz eléctrica, hay teléfono. Este es el peor país del mundo. ¿Sí? Y siguen, y siguen, y siguen. Lo malito que nunca salió del barrio. Y seguramente nunca salió de ahí para comparar con otro, ¿vamos? Entonces no podemos vivir quejándonos con la boca llena, pues usted se queja teniendo la boca llena, la heladera llena, la cena llena, la vida que lo tiene que poner en la miseria, en la necesidad, en la inanición, para que usted se dé cuenta de todo lo que tenía y empiece a dar las gracias. Y cuando la próxima vuelva a tener, diga: gracias, Padre, que tengo un pedazo de pan. Pues si usted tenía sus supermercados llenos de productos importados y nacionales, la alacena llena, la heladera llena, ¿de qué se estaba quejando? Entonces te tienen que poner a comer arroz todos los días, arroz y agua durante meses, para que la próxima vez que tengas la alacena llena digas: gracias, Padre. O dejarte sin luz eléctrica y sin teléfono, para que la próxima vez cuando tengas digas: gracias, Padre, que tengo luz y tengo teléfono. Vamos, acordémonos. Hay una cosa, creo que no sé si lo puse en la clase, no lo puse en la clase. La semana pasada el Papa ha puesto en la puerta de su habitación en Santa Marta, en el hotelito donde él vive, en el Vaticano, un cartel que dice: vietato lamentarsi, prohibido quejarse. Buenísimo, deberíamos ponerlo ahí en la puerta de los eventos. Prohibido quejarse. Lo único que prohibimos, quejarse. Una vez Pero no pasa que a veces viene la gente a las actividades de metafísica, tiene las mesas llenas de libros, decenas de facilitadores y grupos de metafísica para elegir el que les guste, y se quejan
y mandan mensajes por el Facebook después de un congreso, Sí. quejando, insultando, porque algo que les dijeron no les gustó. ¿No? Y que encima de todo se los dijeron con razón, porque los desubicados eran ellos. ¿Qué quieren? Esa gente que tiene que pasar años sin encontrar los libros, sin encontrar la enseñanza, sin encontrar facilitadores, y demandarlo para que cuando los encuentre dé las gracias. Porque entonces cuando lo tienen no reconocen la bendición y la fortuna de tenerlo. Que lo critican, hablan mal del facilitador, hablan mal del grupo, hablan mal de los compañeros. Entonces ¿qué hay que sacárselos? La ley de karma se los tiene que quitar. No es que se los viene y dice, se los voy a quitar para que aprendan. No, es por ley de causa y efecto. Ella con su queja los está rechazando para que cuando los necesite, ¿sí?, lo demande, lo pide y no le venga, tome conciencia, lo valore y así cuando los encuentre exprese gratitud. Aplicación de tratamientos para disolver la discordia. Vamos a leerlo todos. Realicen en sus grupos decretos para eliminar las entidades destructivas en sus ciudades, estados, naciones y en todas las ciudades del mundo. Si obedecen estos requerimientos, les daremos toda la asistencia posible a ustedes, a sus ciudades y países. No queremos ver gente que sufre, si esto puede ser evitado. Pero si la humanidad se rebela y se niega a obedecer, después de que toda esta extensa explicación ha sido dada, entonces tendremos que seguir esperando. Entonces, gente, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. En la historia reciente y en la historia antigua. Hasta los maestros, me acuerdo que Saint Germain, en Misterios Develados, da casos de esto y habla de civilizaciones antiguas en las que habían recibido la enseñanza espiritual, que los maestros les avisaron que no la estaban poniendo en práctica, este bienestar que están gozando se les va a acabar, la gente no hizo caso y las civilizaciones se vinieron abajo, cayeron. Y eso que uno lee en los libros de los maestros, que puede parecer un cuento, después resulta que cuando estudias la historia antigua o moderna, encontrás países, ciudades a veces, que han vivido o están viviendo eso, que han tenido la enseñanza espiritual, pero por no valorarla, por quejarse, por criticar, por traicionar a los que se la daban, entonces se han quedado sin nada. Y al quedarse sin nada, se quedaron sin la protección que la enseñanza y la práctica de la enseñanza les daba. Bien, aplíquenselo ustedes a su vida personal. Gente, si sabemos el rayo azul, si conocemos la llama violeta, si conocemos la llama blanca, usémosla. Porque si no la usamos y después pasan cosas, bueno, usémosla aplicando todo. Pues si usted invoca el rayo azul, pero después piensa negativo, ¿sí? Esto mismo está abriendo un hueco en ese muro de llama azul. Pero entonces hay que practicarla, aplicarla, para no perder la protección, aprovechando esa enseñanza, ese dharma que uno tiene y conoce. ¿Vamos? Sí. Entonces vamos a hacer algunos decretos por el país. Estos son decretos, ¿qué piden? Pidiendo, ¿sí?, que los cargos gubernamentales sean ocupados por discípulos de los maestros. Vamos, gente. Estos son decretos que están en el libro Tratamiento, los del maestro Saint Germain. Hay que hacerlos. Vamos. Magna presencia yo soy. Vigila que toda autoridad esté en manos de los verdaderos mensajeros entrenados por ti, para que puedan gobernar plenamente en todos los cargos gubernamentales de este país, y que esto sea divinamente sostenido siempre, que esta nación sea sanada, bendecida y por siempre prosperada,
que toda influencia siniestra sea consumida y repelida para siempre, fuera de los límites de esta nación. Gracias, Padre. Y para los funcionarios públicos, vamos. Poderosa presencia yo soy. Llena todos los cargos oficiales con grandiosos mensajeros de la luz. Sosténlos en tu magna hueste ascendida, para que ellos sean lo suficientemente fuertes como para permanecer inquebrantables y exitosos ante cualquier fuerza siniestra. Gracias, Padre. Ok. Y habla, cambiando un poquito de tema, habla acerca de la mediumnidad, Sanat Kumara, en todo un capítulo donde, hay 2 o 3 capítulos donde da palo. ¿Sí? Este es uno. El capítulo se llama Shambhala, la verdadera fuente. Y da palo a los mediums, canales, mensajeros, etc. Dice, la jerarquía espiritual está tomando muchas medidas para limpiar a la humanidad de los miles de mediums psíquicos y así llamados canales, cuyos pronunciamientos no hacen más que confundir a los seres humanos. Muchos sinceros buscadores de la verdad han sido disuadidos de continuar buscando. En algunos casos, el Santo Cristo propio del individuo aleja a la corriente de vida del sendero hasta el momento en que ésta pueda reanudar sus estudios sin encontrarse con la verdad contaminada. Esto me pasó a mí. Yo, el primer contacto que tuve con la metafísica fue a los 14 años, cuando estaba tomando clases de yoga con la persona que iba a ser mi facilitadora de metafísica, años después. Ella tenía en el saloncito de clases la lámina de la presencia yo soy. Me llamó la atención y un día le pedí la explicación y me pasó como unos apuntes, ¿no?, con la explicación de la lámina de la presencia yo soy, pero yo no sé por qué. Nada. Me desinteresé, me desconecté, dejé de ir a las clases de yoga y demás, y reaparecí 4 años después. Resulta que en esos 4 años, el grupo de metafísica, entre comillas, dentro del cual estaba esta persona, que todos ustedes la conocen, o la han conocido la mayoría, estaban no conectados con Rubén Cedeño ni con la sede central de la metafísica, sino con unos personajes que estaban en mediunidad, en mensajerismo. Y entonces en esos 4 años, entre las tantas cosas, por ejemplo, que pasaron, era que, por ejemplo, este personaje, que era más o menos el que guiaba o instruía al grupo, le decía, bueno, tal día, tal hora, en la punta del Cerro Uritorco va a bajar la nave madre de los platos voladores. Entonces iban todos para allá. Por supuesto, no parecía nada. Después que van a venir 3 días de oscuridad y hay que juntar agua y arroz porque nadie va a tener que comer y demás. Y entonces los tachos de 200 litros, ¿sí?, llenos de agua y arroz y demás, que después se llenaron de gorgojos, el agua se pudrió, etc. Y pasaron por toda una serie de desavenencias hasta que finalmente encontraron la enseñanza pura. Y pocos meses después yo reaparecí y ya entré en el grupo de metafísica cuando estaba trabajando con los programas de estudio y donde se habían desilusionado completamente, aclarado al respecto de los problemas, ¿no?, y de los peligros de la mediunidad. Porque los maestros no trabajan con mediums, gente. Los maestros trabajan del plano mental para arriba. Los maestros no necesitan ni usan mediums para comunicar con nada. Y las entidades que usan a los mediums y que los engañan, generalmente los mediums son víctimas de esas entidades, son o elementales burlones del astral, a veces cascarones astrales que son usados por los magos negros
precisamente para confundir a los estudiantes. Y todo eso retrasa horriblemente el progreso de la humanidad. Llama a Violeta y le da el perdón. Entonces continúa hablando Sanat Kumara. A medida que algunas corrientes de vida crecen en sensibilidad, no se conforman con lo que reciben y piensan que pueden contactarnos directamente. Pero esto no es así. Y lo explico en un momento. Lleva siglos, muchos siglos, poder hacer contacto consciente con un maestro. Lo que no quiere decir que para hacer contacto con la enseñanza de los maestros usted tiene que esperar siglos. Pero tener trato directo con un maestro requiere muchos siglos, a veces miles de años de entrenamiento. Que está en capacidad de tratar con ellos y de hacer una labor, ellos le pueden dar la enseñanza y esa persona en el plano físico generalmente forma un grupo o forma una organización a través de la cual entrena a estudiantes para que difundan la enseñanza. Por eso piensa que todo el mundo va a hablar con San Germain, hablar con un maestro de sabiduría. Es ilusorio. Pero esto no es así. Quedan atrapados pensando que son un canal verdadero, cuando de hecho están ayudando a las fuerzas siniestras a manifestar la distracción y sedición que confunde a los buscadores sinceros de la verdad. Y hay gente que cae en los engaños y las mentiras de los mediums, de los supuestos canales, terminan desilusionándose, ¿sí? Porque como todo está basado en una mentira, esa mentira en algún momento se viene abajo y se ve que es todo un fraude, y esa gente queda desilusionada del sendero espiritual y a veces se les pasa toda una encarnación sin hacer más nada porque quedan despotenciados, sin interés y ganas de hacer nada. La luz del mundo debe venir a través de los corazones de la humanidad. La humanidad ha ocultado la luz de la vida a causa de su desobediencia y discordia. ¿Se acuerdan que lo hablamos esto al principio del curso? Que la falta de la humanidad, el planeta iba a ser destruido por falta de luz. La luz que tiene que irradiar la humanidad. ¿Y por qué no estaba irradiando la humanidad luz? Porque no hay armonía emocional. Los seres humanos deben despertar la luz, deben emitirla por medio de la adoración y atención a la poderosa presencia yo soy. Está diciendo, en pocas palabras, Sanat Kumara, qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es poner la atención en el ser interno, irse hacia adentro, no irse hacia afuera. Y andar queriendo seguir maestros es irse hacia afuera. ¿Qué diferencia hay entre la dependencia? Bueno, sí hay alguna diferencia, ¿sí? El ser humano vive buscando de quién agarrarse, como dice Moria, de qué tetas colgarse. Entonces, primero nos colgamos dependemos de los padres, después dependemos a veces económicamente, no sé, de la pareja, o de alguien, o de un trabajo. Bien. Y andar queriendo seguir a los maestros para que los maestros te resuelvan los problemas de la vida o vengan y te asciendan, es seguir fortaleciendo esa dependencia sobre un factor externo. A fin de cuentas, esos maestros no te van a resolver ningún problema, porque no es su función. Son maestros, no resolvedores de problemas de terceras personas. ¿Qué es un maestro? Alguien que comunica una enseñanza. Esos son los maestros. Ellos comunican la enseñanza, pero usted es el que la tiene que aplicar y resolver las situaciones de su vida diaria, y sobre todo desenvolver la conciencia del ser interior, porque es con el desenvolvimiento de esa conciencia que usted va a resolver todas las situaciones.
hay que irse hacia adentro, no hacia afuera. Andar buscando mediums, andar buscando canales, andar buscando mensaje o andar buscando a qué maestro vas a seguir, es seguir yendo hacia afuera. Y el camino, la vivencia espiritual es hacia adentro. ¿Vamos? El maestro que te diga, síganme, no lo voy a defraudar, no es un maestro. No es un verdadero maestro, es un charlatán. Vamos. Ese que se monta en un altar para que lo adoren, o el que se hace llevar en un carrito cargado, ¿sí? Eso es un falso gurú, es un charlatán que está llevando la atención de la gente hacia afuera, en vez de enfocar la atención de la gente en su ser interno, en que despierten su conciencia y en que despierten la inteligencia. Miren, está por salir el libro, estamos ahora entrando en revisión, el libro Gautama, ¿no? Pero como Rubén le viene haciendo toda una revisión al libro Gautama, entonces hay días en que se pone a comentar, ¿no?, las cosas. Cuando el señor Gautama se hacía llamar, o se refería a sí mismo como el Tathagata. El Tathagata se puede traducir como el que es lo que se ve. ¿Qué es como decir? El que no es nada. El que no es nadie. Y a sus estudiantes los llamaba bhikkhus. Bhikkhus en Pali es como decir ninjera. Por diosero. Es mendicante, en realidad. No es como decir ninjera, que anda pidiendo limón. Claro, como San Francisco. Es una onda muy franciscana, gente. Si él mismo se llamaba el que no es nadie, y a los discípulos le decía ninjeras, ¿sí?, mendicantes, eso quiere decir que no hay de qué estar enorgullecido. Él no estaba llamando la atención sobre sí mismo. Y a los discípulos los mantenía, ¿sí?, con la cabeza abajo. El mismo San Francisco a sus discípulos los llamó frailes, hermanos, los hermanos menores, los frailes menores, ¿sí?, como para que no se creyeran que eran nada especial. Por ahí es el camino. Entonces vamos a hacer esta invocación para liberar la tierra y la metafísica, todos los grupos espirituales de la mediunidad. Vamos. Legiones de ángeles del relámpago azul, portadores de la espada de luz flamígera del arcángel Miguel, expulse de todo grupo metafísico, toda actividad mediunímica, de mensajerismos astrales, comunicaciones extrasensoriales, visiones astrales, influencias psíquicas, engaños de supuestos canales y supersticiones de cualquier tipo y condición. Gracias, Pablo. La fuerza siniestra inocula mucho de la verdad en sus mensajes para darle validez a la falsedad. Y sin este discernimiento serán incapaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Entonces, sobre todo los magos negros son muy astutos y muy hábiles. Entonces, para inocular en esos supuestos mensajes dados por algún maestro de alguna entidad de luz, ideas siniestras, ¿sí?, ideas que van en contra del Dharma y de la enseñanza espiritual, ¿sí? Por ejemplo, hubo un grupo donde pasó esto, y entre los mensajes lo que decía era que los rayos ahora no eran 7 sino 12. Y eso tiene un principio, algo de qué agarrarse, y es que el sistema anterior, en un Manvantara anterior, el sistema solar y la galaxia, digamos, al que pertenecía nuestro esquema de evolución, tenía 12 rayos. Eran 12 los rayos. Pero nosotros estamos yendo
de la diferenciación hacia la unidad. Estamos en el Nivritti Marga, que es el sendero de ascensión. Vamos. Entonces venimos del 12 al 7, del 7 vamos al 3 y del 3 iremos a la 1, a la unidad. Entonces meterle, imagínense, poner en la mente de los estudiantes que son 12 los rayos. Es mandarlos para atrás, mandarlos a la involución, a un Manvantara anterior. Es un desastre. En la nueva era el sendero es en pareja, eso es la otra, ¿sí? Usted es un individuo, ¿sí? No lo va a ascender la esposa o el marido más, ni la esposa ni el marido ni nadie se va a ascender. El esfuerzo es individual, porque nosotros, bueno, si uno por eso hay que estudiar el esquema de evolución y ver que nosotros ya fuimos animales, ya evolucionamos en el reino animal y estuvimos dentro de un alma grupal. No le digo con 2, con cientos de otras entidades dentro del alma grupal, hasta que al final quedábamos 2 o 3. Y cuando éramos 2 o 3 dentro de esa alma grupal, a lo mejor eran ¿qué eran ustedes? Un perrito cocker, un gatito lindo, un elefante, un caballo, así, sí, musculoso, el caballo, potente, o una yegua, porque alguna... Hay muchos que siguen con la yegua. Sí, siguen siendo un potro, una yegua, algunas, ¿no? Bien. Entonces, pero usted ya se individualizó, ya no está más en un alma grupo animal. Por lo tanto, le toca continuar su evolución como individuo y transitar el sendero como individuo, aunque la evolución pueda usted, o el entrenamiento, la práctica, la enseñanza, usted la puede recibir o la puede ejercer en forma grupal, pero nadie se puede meter dentro de tu cabeza para pensar positivo por vos, ni siquiera la persona que duerme con vos. Es más, no solamente eso, usted puede estar durmiendo en la misma cama con el enemigo, ¿o no? O dormir al lado de alguien que usted cree que lo conoce, pero usted no sabe qué es lo que piensa, qué es lo que es, ni siquiera en lo profundo, en la superficie de su mente. Vamos. ¿Cómo va a pensar, falta de discernimiento, creer que usted con esa persona va a ir, está evolucionando junto y va a llegar no sé a dónde junto? Aparte que está solo lo deja de lado. ¿Eh? El que vive solo lo deja de lado. Entonces, entonces el viudo tampoco. El viudo no puede evolucionar, no puede ascender porque tiene que buscar una pareja. El resultado es la confusión. Pongo esto como algún ejemplo de cosas que inoculan muy hábilmente, ¿no? El resultado es la confusión, a menos que esté desarrollado el discernimiento. Primer requisito del sendero. Hay muchas flores en el jardín de Dios, pero los estudiantes deben aprender a reconocer cierta variedad hasta el momento en que hayan desenvuelto el don del discernimiento para determinar qué es real y qué no lo es. No mezclen vibraciones. Eso es muy grande. No mezclen vibraciones. Un estudiante que está dando sus primeros pasos en el transitar de la vivencia espiritual, en el conocimiento del Dharma, debería quedarse donde está aprendiendo con el facilitador o maestro que ha elegido, con el que tiene simpatía, recibiendo la enseñanza allí y poniéndola en práctica. Porque hasta que no tenga un cierto grado de conocimiento de la enseñanza y de vivencia de esa enseñanza, no tiene parámetros para discernir qué es verdad y qué es falso.
Y es muy fácil engañarlo o que él caiga en el engaño. Por eso lo vemos, para ponerlo en palabras más sencillas, cuando el estudiante llega a la enseñanza, a una enseñanza certera, generalmente cree que es lo mismo que muchas otras cosas. El primer contacto que el estudiante espiritual hace con la enseñanza espiritual, que lo puede conducir a la vivencia o a la ascensión, generalmente cree que esa enseñanza es lo mismo que autoayuda, que es lo mismo que Reiki, que es lo mismo que musicoterapia, aromaterapia, gemoterapia, que es lo mismo que mil cosas más. ¿Vamos? Entonces, hasta que no haya estudiado en cierto grado el Dharma y lo haya vivenciado, no puede diferenciar. Luego, por falta de evidencia, tampoco puede percibir ni sabe diferenciar la radiación, no es capaz de percibir la radiación y sentir la radiación espiritual, diferenciar la radiación de un maestro de sabiduría o de otro, o de ninguno. Entonces, cuando toma un escrito o un supuesto mensaje, no puede sentir, no percibir si hay vibración o no. Por ejemplo, vamos. Sí. Una pregunta que creo que viene bastante al caso. ¿Qué pasa con esos libros que fueron dados verdaderamente por los maestros, pero editados por personas que se han equivocado en el camino? O sea, empezaron a usar la enseñanza a través de bienes materiales y demás. ¿Me explico? O sea, los maestros han tenido a veces... No, primero una corrección. Sí. Cuando vos decís libros que han dado los maestros, ¿a qué te referís? No, cuando los maestros han dado discursos, ¿cierto? Y piden que esas cosas se editen, se publiquen para que la gente las conozca, pero después la persona ha trabajado más por su personalidad que por el servicio al maestro. Y ha hecho, por ejemplo, traiciones o usufructo de la enseñanza para su propio bien y demás. ¿Qué pasa con esos libros? Mira, vamos primero, el primer punto es el siguiente. Cuando hablamos de los libros de los maestros, es que la verdad que los libros de los maestros no existen. Porque no hay libros de los maestros que ellos, por ejemplo, en el caso de San Germain puede ser la Santísima Teosofía. Todos los demás libros que le adjudicamos a San Germain, que son enseñanzas de San Germain, pero han pasado por la conciencia de alguien. O la conciencia del señor Ballard, o la conciencia de Geraldine Innocenti, o la conciencia de Lucy Littlejohn, y se nota. Se nota mucho. No hay más que agarrar un libro del maestro Saint Germain, los discursos de Saint Germain, de la época de Ballard, y agarrarlo de la época de Geraldine Innocenti, para darse cuenta que parecen escritos por dos seres diferentes. Porque lo escribieron dos personas diferentes. Porque ellos lo que hicieron fue de esa enseñanza que recibieron, escribirla, la tuvieron que poner ellos en sus palabras. Y por lo tanto, imprimirles su conciencia a eso. Geraldine Innocenti, Alice Bailey, Blavatsky, a lo mejor hicieron algo más honesto. Lo firmaron ellos. ¿Sí? Hicieron algo más honesto, lo firmaron, le pusieron su nombre. Porque estamos en el mismo caso. Así que eso de la enseñanza de los maestros y Jesús, el Buda, no dejaron nada escrito. Igual, acuérdense que los evangelios los escribieron como 70 años después de la ascensión de Jesús, y los discursos del Gautama fueron como 30 o 40 años después de la ascensión de Gautama, que fue que se pusieron a redactar ahí en el Ranjir, en Saptaparni, en una colina que con el favor de Dios cuando vayamos a la India, vamos a ir a la colina, empezaron a redactar, porque ellos no dejaron nada escrito. Y eso decir, porque son las palabras del Buda, porque eso es exactamente lo que dijo. Gente, por mucha memoria fotográfica que haya tenido Anand o quien sea,
Estaba repitiendo. Vamos. Algo. Bien. Que dentro de todo, bueno, gracias Padre que tenemos algo. ¿Me siguen? Que lo tenemos. Pero por algún motivo los maestros, ellos, de su puño y letra, no dejan nada. Vamos. Entonces, claro, indudablemente todo pasa por la... Después, ya lo otro es otro punto. Que si el primero, el que lo publicó, el que lo tradujo. Bueno. Yo no le voy a decir qué hacer o qué no hacer, pero sí más o menos conozco qué es lo que hace lo metafísico. Lo metafísico, como creemos en la energía, en las vibraciones, cuando medio sospechamos de que algo viene con una vibración cruzada, torcida, contaminada, uno no lo quiere. ¿Por qué será hacer eso que los maestros no han dejado nada escrito ellos? Bueno, eso está expuesto en el cuando hablan del Royal Teton, que para que ellos no se pueden inmiscuir completamente en los asuntos de la humanidad. Pues son seres que pertenecen a un reino superior, al quinto reino. Nosotros estamos en el cuarto reino. Entonces tiene que haber seres del cuarto reino de la humanidad que se ofrezcan a colaborar para traer al plano físico, a la materialidad, a la manifestación física, la enseñanza, un servicio, alguna labor. Entonces también es darle la oportunidad a los estudiantes que realicen esa labor. Fernando, y cuando dicen que están en el registro básico también las enseñanzas, cuando dicen que van a ascender, que te llevan a dar todo lo que... ¿Y qué pasa? No sé a qué va eso. Que también eso está registrado en otra dimensión. ¿Quiénes no necesitan escribirlo? Bueno, obviamente los maestros no necesitan escribirlo, lo que necesitamos escribirlo somos nosotros, o leerlo. Bien, un modo de discernir, de desenvolver el discernimiento, es ver lo que ya saben. La verdad nunca se contradice a sí misma. Desde que restablecimos contacto con los hijos de la tierra a través de Blavatsky en 1851, ninguna palabra ha contradicho las que se dijeron antes. O sea, la esencia de la enseñanza no cambia. ¿Sí? Podrá haber diferencias en detalles, ¿sí? Externos, pero la esencia de la enseñanza no cambia. Y bueno, y aquí tenemos más o menos como una cronología de los estudiantes, de los maestros, que a través de los cuales se ha comunicado la enseñanza espiritual, digamos, partiendo en la edad moderna, podemos decir, partiendo de Blavatsky en el último cuarto del siglo XIX, después a principios del siglo XX Max Heindel, Alice Bailey, Elena Ruelich, Guy Ballard, Emmett Fox, Geraldine Inochente y Connie Méndez, ¿sí? Y uno puede ver que a lo largo de esa hilación no hay una contradicción en la instrucción, hay cambio a lo mejor en la forma de comunicarla, en expresarla, en el vocabulario, pero no en la instrucción en sí misma. Y la prueba de eso es que la metafísica, como una enseñanza de síntesis, es una síntesis de toda esa instrucción. No solamente es una síntesis, pero contiene una síntesis de toda esa instrucción que los maestros han dado a partir de finales del siglo XIX hasta el presente. Y si hubiera contradicción, pues la metafísica no se entendería, es una contradicción en sí misma, y no lo es. Pero Fer, es a partir de Rubén que viene toda esa síntesis, porque Connie no hizo esa síntesis. Bueno, síntesis, Connie Méndez sintetizó una parte, estoy diciendo la metafísica por sintetizar. Okay. Pero entonces Connie Méndez sintetizó al menos una parte, ¿sí? Las leyes. Lo que se hubiera dado, sí, el elementalismo, Emmett Fox y demás. Y Rubén ha continuado con eso. Amén de lo que le ha aportado la metafísica, o la metafísica ha aportado en sí mismo, ¿sí? Como enseñanza.
existe una única fuente verdadera, Shambhala. Diseminamos la verdad a lo largo de cada canal disponible que hayamos, pero utilizando solo a aquellas pocas corrientes de vida sensibles que tienen la pureza y sinceridad de propósito para mantenerse fieles a los ideales que sostenemos. Al respecto de no tener, de que haya una coherencia en la enseñanza, se refería Sanat Kumara a lo siguiente, que generalmente en esos mensajes supuestamente de maestros dados a través de medios, canales y demás, uno encuentra contradicciones con la enseñanza. Pero ¿qué pasa? Si el estudiante no tiene un conocimiento completo o bastante amplio de la instrucción y un grado de vivencia de la instrucción, no se da cuenta. No se da cuenta cuando dentro de un mensaje que aparentemente dice, habla de los rayos, de maestro conocido, de rayo conocido, y meten en una oración, en una o dos líneas, un mensaje que es siniestro. Entonces Shambhala es la única fuente, como ustedes saben, toda la instrucción espiritual parte del departamento del Bodhisattva, que es el departamento del instructor del mundo, que hoy en día está a cargo del maestro Kuthumi. Y todas las verdaderas escuelas espirituales y todas las religiones, digamos, que realmente comunican alguna enseñanza pura o clara de la jerarquía espiritual, entonces tienen su origen o su fuente en el departamento del Bodhisattva o del Cristo de la Tierra. Ok, vamos gente a terminar, a concluir la actividad de hoy aquí para no ser más largo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Catani. Gracias, Fer. ¿Cómo podés, o qué es lo mejor que puedes hacer, o cómo puedes ayudar cuando tenés una persona cercana que le está pasando algo como lo que comentaste recién, que conoce un lugar donde hablan a lo mejor de los rayos, le hablan de leyes y al mismo tiempo otras cosas y que te das cuenta que no son? Y hablándole y demás, lo toma en cuenta, pero igualmente se siente bien y quiere seguir con eso y vos te das cuenta que... ¿Es un estudiante? No. Una persona cercana. ¿Una persona cercana? Yo se lo digo. Claro, sí, pero se lo decís y lo toma, pero igualmente como se siente bien y demás, bueno, ¿qué vas a hacer? Lamentablemente, ¿qué podés hacer? Nada, si se lo dijiste y quieres seguir. Si vos le decís a una persona, mira por ahí, si seguís por este camino te vas a un barranco y te vas a caer a un precipicio y te vas a matar, y la persona quiere seguir caminando por ahí. Ahora, puede ser así de explícito. Si lo ves, si es así de peligroso, es decir, mira, yo te lo digo esto, vos tomalo si querés. O sea, si vos querés ir sobre un barranco y caerte en un pozo y matarte, hacelo, pero yo te aviso, esto es así, así y así. Gracias. Saint Germain, sin pelos en la lengua, lo dice: es mejor atarse una rueda, una piedra de molino al cuello, tirarse a un río, o sea, mejor es suicidarse que caer en el astral. ¿Lo dice? Clarito, clarito. Yo tengo el caso de familiares que están en algún tipo de, digamos, propiamente en la búsqueda. Y cada tanto me cuentan que si fueron aquí, fueron allá. Y cuando yo sé que veo, o por lo que me cuentan, sé que se están metiendo en algo dudoso, peligroso, se lo digo. Después hará lo que quiera, pero si yo no se lo digo, caigo en pecado de omisión. Bien. El maestro Saint Germain pero también dice que hay personas que aman sus cadenas. Y si les aman sus cadenas, déjenlo ser. Bueno. Pero como decíamos, no caer en el pecado de omisión, de viendo a alguien que está en peligro, no decir nada. Vamos a hacer nuestra donación amorosa, llevarla al corazón y a bendecirla repitiendo: Magna presencia yo soy. Magna
magna presencia yo soy. Bendice esta donación amorosa, Bendice esta donación amorosa, multiplicándola